Está con nosotros, y es un honor, nada menos que Rafael Esquirru, poeta, crítico de arte y muchas cosas más que ustedes van a advertir durante esta charla. Los argentinos lo conocen, él es una autoridad, casi podríamos decir, no le va a gustar porque es un hombre muy humilde como todos los hombres inteligentes, no le gustan los halagos, casi digamos el único crítico de arte en la Argentina que es conocido y respetado en todo el mundo. Rafael, a los hombres de su trayectoria no se les hace preguntas, hable. Bueno, yo querría empezar con tu venia tratando un tema que ha estado últimamente en el candelero, que es el del ILSE, el tema tan duro para nosotros, de un grupo de estudiantes que festeja su despedida del colegio con una agresión verbal y además de hecho contra ese colegio, y al cual le aplica su rector, su benemérito rector, una sanción que luego es subestimada o desechada. Me parece importante el tema como introducción porque es tan rico en ángulos diferentes que van a permitir que abordemos más de un tema. En primer lugar, lo que me nace decir es que se trata evidentemente de una responsabilidad compartida. Y esta responsabilidad compartida abarca no solo a los chicos, que son los autores materiales del hecho, sino también al núcleo familiar, dentro del cual han sido, se supone, educados. Y este tema me hace pensar, cuando decimos educados, que hay dos aspectos en la educación. Uno, que es el aspecto de la información, y otro que es el aspecto de la formación. Yo estoy totalmente a favor de que padres e hijos traben amistad, pero una cosa es la amistad y otra la complicidad. El amigo es el que nos dice cuáles son nuestras faltas y las apunta. En cambio el cómplice nos acompaña más allá de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y nos encubre si fuera necesario. Ese es el cómplice. Y que si fuera necesario nos encubre. Creo que tampoco escapan educadores, que tampoco escapa la propia sociedad, porque nosotros tendríamos que preguntarnos si le damos a esa juventud los ejemplos, los modelos edificantes para que sobre esa base ellos se sientan emulados para alcanzar esa propia condición heroica que supone ser benefactor de los demás. Ahora, a mí me interesa el tema porque creo que también es importante sugerir algunos remedios que se pueden poner o llamarlos como quieras, algunas sugerencias que pueden aliviar este problema. Yo he visto últimamente que hay legisladores en los Estados Unidos que han propuesto volver al rezo matinal, a la oración matinal, como una manera de recordarles a los chicos ese otro aspecto formativo, porque nuestra sociedad, en la medida en que ha ido avanzando en el aspecto informativo, ha ido declinando en el aspecto formativo. Yo cuando iba al colegio escocés nos reunían en el salón de actos y presididos por el rector del colegio nos hacían rezar un Padre Nuestro. Perdón, Rafael, para aclararle a los sí. Televidentes, el colegio escocés en Buenos Aires. Colegio escocés aquí en Buenos Aires, pero muy escocés, aunque estaba acá muy en Buenos Después Aires. Rafael nos va a contar, yo sé por qué terminó recibiéndose de abogado en la Universidad de Edimburgo en Escocia, pero eso es otra cosa que él llevará el ritmo. Bueno, el tema entonces pasa porque después eso fue seguido por mi educación secundaria con los jesuitas, mucho más rigurosos todavía en el sistema de piedad, que yo comprendo que es muy difícil que esto alcance a los colegios del Estado porque estas instancias son colegios confesionales. Claro. Y nosotros sabemos la gran conquista que es la libertad de cultos y que cada uno se encomiende a quien más cerca se sienta. Pero
yo pienso que sin llegar al tema de la oración, se podría, en el secundario, desde el primero hasta el último año, iniciar el curso con un par de minutos de meditación en la cual cada cual quede librado a su propia conciencia, para adquirir conciencia de responsabilidad. ¿Y qué es lo que pueden meditar? Pueden meditar en el hecho de que esos estudiantes son becarios de toda la sociedad, son becarios de los profesionales, de los obreros. Estamos todos costeándoles los estudios. Excelente, Rafael, es así y los chicos no lo comprenden. Que es así. Y los chicos no se los enseñamos. Claro, ahí está, no se los enseñamos. Cuando ellos tomen conciencia de su responsabilidad frente a la sociedad, yo creo que van a disminuir sensiblemente los desmanes, porque en última instancia hay una cuota que me parece tolerable, en la cual los jóvenes expresan su juventud. Pero cuando se llega o se pasa esa medida es porque evidentemente no hubo los límites, no se le fijaron los límites. Ahora, además de ese antídoto que yo propongo, también me parece que es muy importante darle a ciertas materias esa importancia que no se les termina de dar, porque se las toma casi como clases de adorno, que son, por ejemplo, el dibujo, o sea, las artes visuales, o la música. Los griegos, que buscaban al hombre armónico, no simplemente formado mentalmente, sino formado también sentimentalmente, le daban una importancia tremenda a la música. Y la música sabemos que aplaca en más de un sentido nuestra naturaleza díscola. Y también el dibujo como disciplina artística es una manera de que el alumno vaya captando la naturaleza en sus estructuras primordiales, es decir, que la educación, y sobre todo en nuestros países latinos, retorne a su humanismo prístino y primordial. Porque fíjate vos que la palabra humano viene de homo romanus, que quiere decir hombre romano. ¿Y por qué se creó la palabra en el cenáculo de Escipión el joven, que la usó Cicerón? Porque ellos querían distinguirse a través de los valores que practicaban, querían distinguirse del bárbaro. ¿Y esos valores cuáles eran? El primordial, cosa que te va a llamar la atención y a muchos televidentes les va a llamar la atención, era precisamente la pietas, la piedad. Entendida no solamente como piedad al prójimo, sino también como piedad a lo trascendente, como piedad a los dioses. Es decir, no asumir el rol de que nosotros somos la última palabra. Hay una última palabra que está por encima de nosotros. Y eso también es algo que me parece que sería muy importante, que los jóvenes recordaran y meditaran, y que se acuerden que nuestra tradición humanística latina es una tradición humanista justamente porque coloca a los valores primordiales como parte esencial de lo que somos. Incluso es el aporte que se supone que tenemos que hacer a otros pueblos, porque lo pragmático, evidentemente, lo hemos aprendido y lo seguimos aprendiendo de nuestros grandes hermanos del norte, o primos, como los quieras llamar, que tienen la tecnología más avanzada, o la ciencia más avanzada. Pero esta parte, que es la parte del sentimiento, ¿no tiene también importancia para completar el panorama? Totalmente de acuerdo, Rafael. Y lo que dijiste al comenzar, recordándole al público que el Congreso americano está votando en estos días la ley que impone en las escuelas públicas otra vez la oración inicial de la mañana. Oración que es apta para cristianos y judíos, claro, porque es una oración, como vos decís, espiritualista, claro, de elevación al Señor, pero que sí, no molesta a nadie. Los yanquis en eso son perfectos, en tener un gran cuidado. Rafael ha vivido
muchos años ha sido director de Cultura de la OEA, después nos va a contar algunas cosas muy divertidas de eso, no solamente culturales, sino de un gran sacrificio. Ha recorrido todos los talleres de pintores latinoamericanos, tiene más kilómetros en el aire que un chumbo, pero eso vamos a hablar después. Lo de la oración, que es similar a lo que o es lo que te ha inspirado a proponer lo mismo. Lo de la meditación. Yo lo propuse, fíjate vos, antes de saber lo de la oración. Es decir, se me ocurrió, no lo propuse. Ahora, gracias a vos, estoy pudiendo proponerlo. Es obvio que los pensadores americanos están viendo que la PC, la computadora, etcétera, etcétera, y la modernidad que avanza a un ritmo que no lo podemos seguir, de velocidad, bueno, no debe de dejar lo espiritual, porque ha producido cosas que, por ejemplo, este año llegaron al récord de tener 1 millón de presos en el sistema penitenciario nacional. Algo no anda en esa educación y por eso lo están revisando por el lado espiritual, no de la PC, de la computadora, quiero decir, ¿no es cierto? Me parece perfecto. Y somos culpables de que los chicos estos no tengan esa... Tenemos una responsabilidad, una cuota de responsabilidad. Una cuota. Ahora, volviendo entonces al tema del arte, hay un aspecto que también hay que destacar y que hay poca gente que tiene conciencia de esta realidad, que yo no creo que sea casual que la ciudad de Buenos Aires, donde recogemos la gran riqueza del interior del país en esta materia, es posiblemente, desde el punto de vista porcentual, la ciudad del mundo que tiene más artistas plásticos en todo el orbe, incluso más que Nueva York. ¿Por qué? Porque en Nueva York es verdad que el número es superior, pero hay muchos artistas que vienen de afuera. Acá prácticamente todos los artistas son locales. Qué notable. Qué notable. Y entonces uno se pregunta, pero ¿por qué se producen estos fenómenos? Porque alguna razón tiene que haber. En la época de Shakespeare, por ejemplo, hay poca gente que concientiza que el número de teatros era enorme. No surge un Shakespeare porque había 2 teatros, como alguna gente cree. No, nunca hubo tantos teatros como en esa época. Bueno, ahora, si la Argentina ha producido ese número de artistas descomunal, que en mi cálculo aproximado puede acercarse a los 50.000, incluyendo diseñadores, fotógrafos y toda la gente que se ocupa de historietas, toda la gente que se ocupa del tema de las artes visuales. Entonces, imagínate vos qué riqueza extraordinaria que no terminamos tampoco de exportar, porque uno dice, pero ¿por qué, si esto es como dice Esquirru, que hay tantos y tan extraordinarios artistas que colocan al país en la primera fila del arte universal, es decir, segundos de nadie? Porque eso no se refleja de alguna manera en el mundo de los valores, porque todos sabemos que en comparación el arte argentino está bastante depreciado económicamente. Y yo a esto se los quiero contestar con 2 observaciones. Una, que los argentinos no apoyan suficientemente su propio talento y su propio genio. O sea que los primeros culpables somos nosotros. Segundo, que los mecanismos de promoción son muy costosos. Hoy en día, detrás de estos fenómenos que admiramos y que en los más de los casos están destinados a grandes artistas, tienen detrás una fuerza económica extraordinaria, porque lo que cuesta la promoción, el enviar las obras a distintos lugares, los seguros. Yo no digo que en la Argentina no haya gente que lo esté intentando y que trabaje y que luche en este sentido, pero lo que digo es que la magnitud del esfuerzo no está correspondida por ese aval de tipo económico. Ahora se están despertando las empresas y cada vez se van a despertar más, lo esperamos, porque sin ellas no se puede soñar en que nuestro arte
va a Sobre trascender. todo en un país que está en una gran crisis económica que va a remontar una cuesta por bastantes años, ¿no es cierto? De modo que eso lo tienen que pagar los jóvenes que están pintando sin ayuda. Claro, pero nosotros lo que tenemos que concientizar es que ahí tenemos petróleo. Evidente. Ahí hay petróleo. Entonces la cuestión es sacar el petróleo, porque si nosotros hemos podido sacar el petróleo después de ¿cuántos años pudimos sacar el petróleo? Este es petróleo humano que está presente ahí y que, bueno, en la medida en que nosotros nos demos cuenta de que eso existe, yo creo que va a ser una tremenda diferencia la presencia argentina en el exterior. Aún así, te doy el dato que desde el punto de vista de premios en bienales y en confrontaciones internacionales, porcentualmente la Argentina posiblemente es el país que más distinciones ha tenido. Ahora, nosotros que somos los medios de comunicación, porque yo también soy periodista como vos. Sí, el público te conoce por tus célebres artículos en La Nación. Bueno, otros te conocemos de antes, porque no naciste en La Nación. Pero de cualquier manera, la gran difusión son tus excelentes a eso le debo. Que además eso es lo que se va reuniendo paulatinamente en distintos tomos, que ya voy, si Dios quiere, este año por el quinto, que son muchos de los artículos. Pero yo quería ir al hecho de que precisamente esos órganos de difusión también tienen mucho que ver con esto. Actualmente se han divorciado dos cosas, el mercado de arte por un lado y el arte por otro. Es inevitable que que sea de esta manera, porque en la parte de mercado de arte tiene un interés extraordinario, como lo tiene la bolsa de valores. La gente se interesa por saber cuánto valen las cosas, pero es un poco engañoso en lo que respecta a nuestro arte, porque nuestro arte no ha ingresado todavía dentro del gran mercado internacional en la medida. Ya hay más de $300.000 que se han pagado por un Petoruti, y hay cifras de $250.000 que han alcanzado obras argentinas, pero no es una proporción que mide la calidad del producto, porque nosotros tenemos una calidad como para ya estar trepando allá por los millones, ¿no? Tal vez, Rafael, tengamos menos historia. Sí, pero fíjate vos que holandeses y impresionistas, estoy de acuerdo, todo aquello que... Estoy de acuerdo, pero fíjate vos que algunos países latinoamericanos, por ejemplo Colombia, lo ha colocado a Botero. Uruguay, que es un país pequeño, lo ha colocado a Torres García. Ahora, si yo te digo a vos una cosa, no la vas a terminar de creer, pero fíjate vos que en la Bienal de Venecia, que se considera la más antigua confrontación internacional de artes plásticas, tiene pabellón Uruguay y no tiene pabellón la Argentina. ¿Y por qué, Rafael? Hay que preguntárselo a las autoridades, porque yo en más de una oportunidad he venido con los gobernantes de turno a exponer el tema y a decir, pero ¿cómo es posible que nosotros no tengamos, es decir, que con todo lo pequeñito que es el Uruguay y todo lo modesto que es, sin embargo, han puesto ahí su apoyo? Me parece increíble y celebro que los televidentes se informen de eso y los que tienen amigos en el poder lo comenten, porque es un horror. Sí. De cualquier manera, hay algo que yo quería que el público supiera. En tus 7 años de director de cultura de la OEA, que como yo dije, tenés más kilómetros en el aire que un jumbo, recorriste todo Latinoamérica, y creo que no es tuya esta frase, sino de algún amigo que dijo: Esquirru, más que país por país en Latinoamérica, conoce taller por taller. Me parece notable que la vida te haya permitido eso. Sí. Es un regalo, evidentemente, del cielo, porque sería imposible a una sola persona costearle durante tantos años esa oportunidad. Además, te aclaro que no es solamente los países latinoamericanos, sino los estados de los Estados Unidos, que como sabés son más todavía que los países latinoamericanos, y que cada uno es un pequeño país. De manera que irte a Kansas o a Texas o a California también es un ejercicio maratónico, ¿no?
Ahora, ¿Qué conociste algunos que el público recuerde, algunos pintor importante sí, mexicano, a Siqueiro creo que lo bueno, conocí? a Siqueiro no solamente lo conocí, sino que trabé amistad con él, lo mismo que con Tamayo, y lo mismo que con Cuevas, que estuvo hace poco por acá, y que a pesar de ser más joven, está considerado una figura tan importante que tiene su propio museo Cuevas en la Ciudad de México. Acá son pocos los artistas que han llegado a eso, pero un Líbero Badí, que a lo mejor escucha esta audición, tiene su propio museo también. Gracias justamente a un banco que ha tenido esa iniciativa. También he conocido grandes pintores norteamericanos, como Hopper, que para mí es una de las figuras cumbres del arte del siglo XX, y otros que llamamos americanos, aunque su origen, como en este caso de Rothko, sea ruso. Pero en fin. Pertenecen a una formación americana. Ellos sí, ellos son, ¿sabes qué? Le ponen American Russian Born, americano nacido en Rusia, de Kooning. American Dutch Born, americano nacido, o sea que tienen esa grandeza de atraer para sí y de sentirse orgullosos de esos artistas extraordinarios que se han formado en otras partes. Faltaba que yo les dijera que Rafael ha sido profesor de literatura inglesa en colegios y universidades, de literatura inglesa y norteamericana, ¿no es así, Rafael? Pero no, yo he sido, perdón, no, yo te voy a corregir, yo he sido profesor de literatura hispanoamericana, pero eso no me ha impedido emprender algunas empresas como la traducción de Shakespeare, de quien llevo 4 obras traducidas, una el Hamlet, que está editado, y al que dediqué 7 años, no ininterrumpidos, pero durante 7 años estuve trabajando en esa traducción. O sea que, claro, por mi formación, por el hecho de haberme recibido como licenciado en leyes en la Universidad de Edimburgo, mi educación, yo tengo una gran versatilidad y versación en los temas de la literatura inglesa y he escrito muchos artículos sobre... Nos quedan 2 minutos, Rafael. Antes de pedirnos, ¿qué le aconsejás a un joven que se acerca a tu casa a pedir opinión sobre qué caminos lo llevan a avanzar rápido en la pintura? Porque algunos creen que con 2 fierros y un soldador se puede llegar. Creo que vos siempre has aconsejado perfeccionarse en el dibujo, ¿no es así? Así es. Yo los consejos son muy simples, porque los maestros son siempre los mismos. Primero, el dominio de la naturaleza a través del dibujo. Tiene que aprender a dominar la naturaleza. Si no logra eso, que se dedique a otra cosa. Como decía mi rector en la Universidad de Edimburgo, que tenía un cartelito que decía: para aquellos con quienes el golf interfieran con sus estudios, abandonen sus estudios. Lo más importante en Escocia era el golf. Por supuesto. Entonces, esa es una. Y la otra, los maestros. No se puede. El arte, lo dijo algún gran pensador, que creo que fue Malraux, toda obra de arte es hija de otra obra de arte. De manera que si vos no conoces a los maestros que te han precedido, te puede ocurrir esa triste invención de la pólvora que los chinos habían inventado hace ya miles de años. Acá hay que estudiar a los maestros y hay que... La dura disciplina, el ostinato rigore, decía Leonardo, el ostinato rigore. Esto que Rafael cita en algún artículo de La Nación, de Leonardo da Vinci, el ostinato rigore, o sea, la obstinación del rigor, que es el espíritu de sacrificio y de seriedad, es lo que él les aconseja a los jóvenes: trabajen y dibujen, no, por izquierda en esto no se llega. No se acorta la distancia, no se acorta la distancia, y aunque te robe un minuto más, te voy a decir que en la definición de Arthur Machen dice que el mal es querer tomar la ciudadela de Dios por asalto. Es decir, no se toman la ciudadela de Dios por asalto, hay que hacer los deberes. Muchas gracias, Rafael Esquirru. Lamento que el tiempo se haya terminado, me quedaría 2 horas y estoy seguro que el público más, pero lo vamos a seguir en otra oportunidad. Señores, volveremos la semana que viene con más segmentos de opinión. Muchas gracias.